Muchísimas bendiciones y gracias por conectarte con nosotros aquí en el Boost de la Semana con nuestro pastor Rey Matos. Pastor, ¿cómo estamos? Súper. Qué bueno, Pastor. ¿Y tú? Bien, bien, gracias al Señor. Entonces, Pastor, recientemente estuve leyendo un casito que es bastante interesante. Entonces, me hizo ver que hay gente que tiene metas en su vida y gente que también tienen un llamado que Dios le dio. Pero entonces, a raíz de esas metas que se han propuesto, pues se han visto en esta dinámica de tomar decisiones, si debo dejar a Dios y la iglesia al lado para entonces enfocarme en lo que tengo que hacer. Y entonces me lanza la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crear un balance ante las demandas de la vida y nuestra responsabilidad con Dios? Fíjate, yo creo que la mayoría de los cristianos no razonan el tema como dejar a Dios a un lado. Ellos van en pos de sus metas con Dios. Lo que pasa es que se les olvida que Jesús dijo que sin Él nada podemos hacer. Y la realidad es que nosotros cultivar nuestra relación con Dios depende básicamente de dos cosas, y es nuestra búsqueda personal de su presencia y segundo, congregarnos. Porque está definido claramente que nadie puede crecer por sí solo. Aún los cristianos de la iglesia perseguida, que ellos no podían congregarse y perdían todas las cosas, ellos buscaban esconderse en lugares donde los soldados romanos no les iban a encontrar, porque eran lugares ocultos, como eran las catacumbas de Roma, ese lugar subterráneo donde se enterraban a los muertos. Pues allí los romanos no entraban, pero ellos buscaban esos lugares con el fin de tener comunión unos con otros y juntos orar y juntos invocar el nombre del Señor. En otras palabras, todo ser humano necesita de otros, pero en el contexto de la iglesia, para nosotros crecer espiritualmente, tenemos que congregarnos. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que tiene metas en la vida y esas metas pone en estrecho mis responsabilidades con respecto a Dios, y esas necesidades se entrelazan con mis necesidades. Son responsabilidades que se entrelazan con mis necesidades espirituales. Yo me vi trabajando en una empresa farmacéutica. Yo también tenía mis aspiraciones y tenía mis sueños de crecer dentro de la industria. Y Dios me dio la oportunidad de crecer. Pero en algunos momentos tuve oportunidades de estudiar y de desarrollarme en algunas áreas para poder alcanzar mis metas profesionales. Y cuando yo pongo esas metas a la luz de mis responsabilidades para mi desarrollo espiritual y la edad que tenían mis hijos, que dependían mucho de mí porque eran muy pequeños, y yo tuve que tomar la decisión de poner a un lado primero mis metas profesionales, porque lo más importante de la vida no es lograr tus metas profesionales, sino mantener tu relación con Dios. Y segundo, tu responsabilidad primaria, que no es el trabajo, es la familia. ¿Qué pasa? Si tú guardas tu relación con Dios, y esto es lo interesante de lo que voy a decir, si tú guardas tu relación con Dios y tú mantienes tu responsabilidad para con los miembros de tu familia, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar, aun cuando tuviste que poner en hold o tuviste que poner en paréntesis esa meta profesional. La meta profesional que yo puse en paréntesis, gracias a que le di prioridad a mi relación con Dios,
y a mi responsabilidad como esposo y papá en una época de mis hijos en que más necesitaban de mí, gracias a que le di la prioridad a lo que merecía prioridad, Dios me concedió la meta de crecer profesionalmente, aun cuando yo puse en paréntesis el estudiar con el fin de lograr esas metas. En otras palabras, sin estudiar, sin haber estudiado, Dios me llevó allí. Dios me llevó allí. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que otra vez se confirma, Dios es fiel, Dios es leal. Tú no puedes ni siquiera temporalmente poner tu vida espiritual, tus responsabilidades para con Dios, ponerlas a un lado para lograr una meta. Nunca cometas ese error. Es un engaño. Dice la Escritura que sin mí nada podréis hacer. Y dice la Escritura que lo primero es lo primero. Las prioridades no se trastocan. Las prioridades son prioridades y lo que es primero, lo debemos honrar lo que es primero, haciéndolo primero. Entonces, esto lo que significa es que tú puedes lograr esas metas profesionales sin dejar de cumplir con tus responsabilidades espirituales. Mira, voy a traer un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno necesitó producir una gran cantidad de botes o lanchas de guerra. Entonces, como era tanta cantidad de lanchas de guerra que había que producir, el gobierno contrata a 2 compañías para que las 2 compañías produzcan las mismas lanchas. Entonces, le exige a esas 2 compañías que abran durante 7 días para que la meta se pueda cumplir para la fecha. La meta de la cantidad de lanchas se pudiese cumplir para la fecha que el gobierno había establecido. Un dueño de planta, de fábrica, dijo que sí, aceptaba el contrato, trabajando 7 días a la semana, pero el otro era cristiano. Y él dijo, yo acepto el reto de producirle esa cantidad de lanchas en el tiempo que usted determinó, pero no voy a trabajar 7 días, voy a trabajar 6. ¿Por qué? Porque ese séptimo día se lo voy a dedicar a Dios. Y él cerró la planta los domingos y le dio libre a todos sus empleados para que fueran a sus iglesias y pasaran tiempo con su familia. ¿Qué pasó al final? Aun cuando el gobierno trató de persuadir a este hombre a que trabajara los 7 días de la semana, él se paró firme que no, pero el gobierno no le costó otro remedio que dejarlo, intentarlo, por la necesidad que había de producir esa cantidad de lanchas. Al final, la historia nos enseña que el que cerró un día de esos 7 para que la gente buscaran a Dios y compartieran con su familia, produjo más lanchas de guerra que el que abrió los 7 días. Produjo más. Evidencia que confirma que cuando nosotros procuramos nuestras metas sin dejar a un lado nuestras responsabilidades para con Dios, Dios se mete en nuestras metas, nos prospera, nos bendice, nos favorece para que nosotros no solo logremos, ¿verdad?, nuestros sueños, sino que a través de ellos glorifiquemos a Dios. Santo. Y si se añade, se daña. Wow, pastor, qué bendición. Y definitivamente yo he sido un testimonio referente a ese tipo de dinámica. Cuéntame. Porque yo, mientras estaba en la universidad, yo estaba en la coral universitaria. Y yo me acuerdo que había otra sección que eran como que de los mejores. Y entonces me acuerdo que el director de coro me dice,
Mira, yo quiero que tú seas parte de esta sección del coro, pero te dejo entender que vas a tener que sacrificar los domingos. Y yo, porque los domingos son los días de ensayo y la mayoría de las salidas son domingos. Y yo le dije, pues no. No, porque yo tengo una responsabilidad en la iglesia y yo no puedo dejarle quedar mal a ellos, porque realmente pues no puedo aceptar la oferta. Y la realidad es que no aceptaste la responsabilidad, no porque no aceptaste la invitación, no porque tenías una responsabilidad con la iglesia, es que tú reconocías que esa responsabilidad era un llamado de Dios. Claro. Y más responde a Dios que a la gente de la iglesia. Y créeme, las críticas y los comentarios fueron bien fuertes, hasta que al final él reconoció que, nunca había conocido a una persona que haya tomado tan en serio el llamado que Dios le había dado a esa persona. Y tú has sido ese muchacho. De verdad que te admiro y te honro. Y perdóname por todas las críticas, porque me decía, perdóname. Pero puedo reconocer que hay gente que son fieles a su fe. Y mira dónde Dios te ha traído. Amén. Espero que esto haya podido ser de mucha bendición para tu vida y pueden escribirnos al email que va a aparecer en pantalla, que es elbusdelasemana@gmail.com, elbusdelasemana@gmail.com. Con mucho gusto vamos a recibir tu pregunta y yo sé que el pastor va a traer un consejo que va a bendecir tu vida. Así que hasta la próxima, bendiciones y gracias por conectarte con nosotros.